Esta es la fórmula de Grabovoi. Y no necesitas entenderla. No necesitas estudiarla, ni analizarla. Solo repetila. Aplícala en tu vida. Y vas a ver los cambios. Funciona. Hay miles de testimonios. Personas que sanaron. Que encontraron respuestas. Que abrieron la puerta a la abundancia y al amor. Ahora es tu momento. Con concentración, con calma. Vamos a repetir la fórmula que lo resuelve todo. Poderosa. Muy poderosa. Comencemos. G1 de G1 es igual a K1. Sub I. De G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1. Sub I. De G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1. Sub I. De G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1. Sub I. De G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1. Sub I. De G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1. Sub I. De G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1. Sub I. De G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1. Sub I. De G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1. Sub I. De G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1. Sub I. De G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1. Sub I. De G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1. Sub I. De G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1. Sub I. De G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1. Sub I. De G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1. Sub I. De G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1. Sub I. De G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1. Sub I. De G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1. Sub I. De G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1. Sub I. De G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1. Sub I. De G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1. Sub I. De G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1. Sub I. De G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1. Sub I. De G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1. Sub I. De G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1. Sub I. De G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1. Sub I. De G1 de pi.
G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. G1 de G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi.